Un instrumento que casi dobla su estatura y una madurez escénica que desafía por completo a su corta edad. Quienes asisten por primera vez a un concierto de los Luceros de Río Verde en Houston, Texas, o en cualquier festival de la Unión Americana, suelen fijar la mirada en el centro del escenario, buscando al líder tradicional del conjunto norteño. Sin embargo, el verdadero magnetismo, el latido constante que hace vibrar las bocinas y emociona hasta las lágrimas a miles de migrantes, proviene de un costado. Allí, sosteniendo un bajo eléctrico de dimensiones imponentes con una naturalidad asombrosa, se encuentra Ellen Rivera. El contraste visual es la primera gran sorpresa para el espectador, una joven que, lejos de amedrentarse ante la responsabilidad de marcar la línea rítmica y armónica de una agrupación de música regional mexicana, domina el escenario con una fuerza descomunal. El documental Ellen Rivera no para de sorprendernos en el norteño arranca precisamente en ese instante de revelación, cuando el público comprende que no está ante un acto de novedad infantil, sino ante un prodigio musical en plena evolución que está redefiniendo el papel de la mujer en un género históricamente dominado por hombres. El despegue de la carrera de los Luceros de Río Verde no fue un proceso lento y oculto, sino una explosión mediática y popular que transformó la dinámica de la familia Rivera. Junto a sus hermanos Jack Seni en el acordeón y la voz, Ricardo en el bajo sexto y Francisco, el integrante más pequeño, gobernando la batería, Aylin asumió el reto de construir la columna vertebral del sonido del grupo. Vivir en Houston, una metrópoli con una altísima concentración de familias con raíces mexicanas, les dio el entorno perfecto para conectar de inmediato con una audiencia sedienta de nostalgia y autenticidad. Pero la presión sobre Aylin era doble. El bajo eléctrico en la música norteña estilo San Luis Potosí, el huapango y las rancheras tradicionales no es un accesorio decorativo, es el motor que empuja a la batería y sostiene las melodías del acordeón. En cada presentación en vivo, la expectación del público se convierte en un silencio tenso justo antes del primer golpe de caja, un suspenso que Aylin rompe con una precisión milimétrica, ejecutando adornos y escalas complejas mientras mantiene una sonrisa que irradia una seguridad pasmosa. Esta solvencia técnica se trasladó de inmediato a los videoclips oficiales del grupo, producciones audiovisuales que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales y que capturan la esencia interpretativa de la bajista. En los videos musicales, donde cada detalle visual es analizado por los fanáticos, la destreza de Aylin se vuelve innegable. La cámara suele enfocarse en la agilidad de sus dedos sobre el diapasón, evidenciando que no hay simulación ni trucos de edición. Su capacidad para ejecutar líneas de bajo demandantes, con el groove característico de la música norteña potosina, mientras interactúa con la cámara y sostiene la energía del grupo, se convirtió rápidamente en el sello distintivo de la agrupación. Los comentarios en las redes sociales comenzaron a saturarse de elogios de músicos experimentados que no daban crédito a la solidez de su ejecución, un fenómeno que empezó a atraer las miradas de la industria musical más allá de las fronteras tejanas. El verdadero punto de inflexión en la narrativa de este despegue artístico ocurre cuando el público descubre que el talento de Aylin no se limita a las cuerdas del bajo. En medio de la intensidad de un concierto, cuando la adrenalina está al máximo y el sonido del huapango tiene a todos bailando, el ritmo se detiene sutilmente para dar paso a una faceta que cautiva y conmueve de una manera distinta. Aylin se acerca al micrófono y, con una voz profunda, cargada de una madurez interpretativa que parece imposible para sus años, comienza a cantar. La transición de bajista rigurosa a cantante principal genera un impacto emocional fortísimo en el espectador. Sus interpretaciones de temas dedicados a los migrantes, al amor, al desamor y al arraigo cultural de San Luis Potosí, la tierra de sus padres, tocan las fibras más sensibles de una audiencia que se reconoce en sus letras. Es en ese balance perfecto entre la fuerza del bajo y la dulzura melancólica de su voz donde radica el misterio de su éxito, dejando siempre al público con la incertidumbre y la emoción de saber qué frontera musical será la próxima que decida cruzar. Detrás de la precisión que Ellen Rivera despliega en cada escenario y videoclip, existe un engranaje invisible pero indestructible, la disciplina familiar y el peso de una herencia cultural que late en el corazón de Houston.
La vida de los luceros de Río Verde no se reduce a las luces del escenario, es el resultado de un esfuerzo cotidiano donde sus padres han sido los arquitectos del proyecto, manteniendo los pies de sus hijos sobre la tierra mientras sus carreras musicales despegan hacia el estrellato. Para Aylin, el bajo no es solo un instrumento de trabajo, sino el vehículo con el que honra las raíces de San Luis Potosí, el estado mexicano de donde proviene su familia y cuya identidad musical defienden con orgullo. La presión de representar a una comunidad de millones de migrantes en la Unión Americana se siente en el aire antes de cada concierto, un suspenso palpable tras bambalinas donde la joven bajista afina su instrumento con un misticismo que impresiona a los promotores y músicos veteranos que comparten cartel con ellos. El fenómeno de los luceros de Río Verde radica en esa conexión orgánica con el público que abarrota sus presentaciones. No se trata de un simple entretenimiento. Para los miles de mexicanos que asisten a sus bailes y conciertos, escuchar a Aylin y a sus hermanos es un bálsamo contra la nostalgia del hogar lejano. Las canciones sobre las vivencias del migrante, el esfuerzo por salir adelante en un país ajeno y las tradiciones mexicanas cobran un sentido mucho más profundo cuando son interpretadas por jóvenes nacidos en Estados Unidos que abrazan su herencia sin titubeos. En las presentaciones en vivo, cuando Aylin toma el micrófono para cantar, el ambiente se transforma por completo. El bullicio del baile se apacigua y cede el paso a una atmósfera de respeto y añoranza. Su voz posee la cualidad única de evocar los paisajes potosinos, los dolores de la distancia y la alegría del reencuentro, logrando que el estado de ánimo de la audiencia transite de la euforia del huapango a las lágrimas de la emoción compartida en cuestión de segundos. Esta capacidad para moldear las emociones del público ha consolidado la influencia de Aylin en la cultura popular de la música norteña contemporánea. En una industria que a menudo exige a las artistas femeninas encajar en ciertos moldes comerciales, ella se impone con autenticidad, vistiendo el traje norteño tradicional y cargando el bajo con la misma gallardía que los grandes pioneros del género. Los videoclips oficiales del grupo refuerzan este impacto cultural, mostrando a los cuatro hermanos en entornos que celebran tanto la vida rural como el orgullo de su comunidad en el extranjero. La mirada fija de Aylin hacia la cámara mientras ejecuta un adorno complejo en las cuerdas del bajo no es solo una demostración de técnica, sino una declaración de principios. La juventud y el género no son impedimentos para liderar el sonido del regional mexicano en el siglo XXI. El crecimiento del grupo avanza a pasos agigantados y, con él, la exigencia técnica para Aylin se duplica. Compaginar su rol de bajista titular, donde no puede permitirse un solo error rítmico que desarme la batería de su pequeño hermano Francisco o el bajo sexto de Ricardo, con su faceta de cantante principal junto a Jack Seni, requiere una resistencia física y mental extraordinaria. Durante las giras intensas por diversos estados, el desgaste es innegable, pero la respuesta del público se convierte en la energía que la sostiene. Justo cuando los críticos de la música regional empiezan a preguntarse si el éxito del grupo es una racha pasajera de redes sociales o un fenómeno duradero, el conjunto se prepara para enfrentar su prueba más difícil, un magno concierto ante una multitud masiva donde cualquier fallo técnico o vocal quedará expuesto ante los ojos de la industria entera, manteniendo al espectador al límite de la expectativa por ver cómo responderá el talento de Aylin ante semejante reto. El impacto cultural de los luceros de Río Verde comenzó a trascender las salas de conciertos y las fronteras de Texas, consolidándose como un referente indispensable de la música norteña contemporánea. En el centro de este fenómeno, el crecimiento de Ellen Rivera como artista total empezó a generar una profunda fascinación en la industria. La crítica especializada ya no solo destacaba su juventud, sino la asombrosa precisión con la que rescataba el sonido clásico del norteño potosino, un estilo que exige una velocidad y un fraseo en el bajo que pocos músicos logran dominar con tanta limpieza. La madurez personal de Aylin se convirtió en el motor que mantenía la estabilidad del cuarteto de hermanos. Mientras la fama crecía y las agendas se apretaban, ella permanecía enfocada en perfeccionar cada arreglo musical, asumiendo un rol de liderazgo técnico fundamental en los ensayos y en el estudio de grabación junto a Jack Seni, Ricardo y Francisco.